orégano, la salvia, pero la salvia, por ejemplo, no es muy fácil de encontrar. El cedrón también, el matico, paico, la menta, es como lo que yo más tengo en la casa, la ruda. Buenísimo. ¿Alguien más que utilice esas u otras que le gustaría compartir? Bueno, aquí en la casa tengo la calanchoe, tengo también el aloe, menta, me está brotando de nuevo el poleo porque siempre en el verano como que se tira a secar, el matico, el orégano. Yo a lo que más le doy manos generalmente es al orégano, al matico, el poleo, y a la que le tengo mucha fe, que hace años atrás tuve una neumonía y compré una hierba, que lamentablemente el caballero vendía hierbas afuera del consultorio donde yo iba a Puente y falleció, pero él vendió una hierba que se llamaba loesilla, y cuando estuve con neumonía, la verdad es que esa hierba me hizo muy bien. Y lo otro es el tilo que también cuando ya empieza la temporada de invierno y si nos llegamos a resfriar o algo, también lo ocupo harto. Gracias, chiquillas. Ese es como un mini estudio de mercado que estoy haciendo para efectos de este programa. Queremos trabajar con los chicos todo lo que quiere, o sea, todo lo que tiene que ver con la difusión a través de, ¿no es cierto?, infografía, cápsula, y también vamos a tener algunos conversatorios. Así que desde ya, cordialmente invitadas. Yo voy a llegar como con la fecha más clarita para que puedan, comillas, poder agendarse. Así que eso es como un dato en paralelo al curso. ¿Se podría invitar gente? Ningún problema. Es que nosotros en la agrupación tenemos una de las integrantes que es guardadora de semillas. Y ella, de hecho, ella cultiva y vende, aparte de lo que ella hace reciclaje textil, ella trabaja en el cultivo, siembra, recolección, secado y venta de hierbas medicinales. Entonces yo creo que a ella le interesaría mucho ese tema. Genial, buenísimo. Mire, yo creo que ahí pueden hacerse espacios de conversación bien bonitos. La Rosemary Mellado, que es la profe de la Católica, que nos va a acompañar con este conversatorio, yo creo que va a quedar alucinada con lo que me estáis contando, María Fe. Así que van a estar bonitas esas conversaciones. Súper. Ya, chiquillas, sin más ni menos. Ghislaine, disculpe, dígame. Ya, no sabía si me escuchaba. Bueno, con respecto como a las hierbas, la verdad es que mi experiencia ha sido con la chancapiedra, que me sirvió mucho y me ayudó mucho como los cálculos de los riñones. Y no, no por experiencia propia, sino que igual la he recetado y la he estado así como observando, que también es muy buena la hierba de San Juan, que se da mucho en el cajón del Maipo para la depresión. Bueno, así como las hierbas, igual también las flores, como que tienen las flores de Bach y todo eso también, como para los problemas emocionales, creo también que son muy útiles. Eso es mi parte. Muchas gracias. No, gracias a usted, gracias a usted. Mire, ya para mí ha sido como muy interesante el hecho de escuchar, claro, que algunas que uno ya conoce, pero hay otras que ustedes me mencionaron que yo no tenía claro que existían, de hecho. Así que genial como poder ahí aperturar como nuevas medicinas que están dando vuelta. Yo también soy como un creyente de que hay que echar mano también a la sabiduría ancestral, tradicional, ¿no es cierto?, en términos de acompañar quizás los procesos de sanación del cuerpo. Así que me parece como súper interesante y creo que sería como súper poderoso que pudieran ir ustedes pues, a las charlas, porque yo creo que parte de como de la expectativa de la Rosemary es como esto, como de tener como harta conversación, también quizás poner como sobre la mesa lo de la academia, de la universidad, pero también estar como muy atento a lo que pasa en los territorios. Así que por ese lado yo creo que hay como harto para compartir y conversar. Así que eso.
vamos a partir. Voy a compartirles algo y creo que vamos a hacer como algo un poco flash, como dice la Catalina, random, que es como algo inesperado. Yo también lo descubrí hace poco ese concepto, así que me estoy como actualizando y sintiendo menos viejo cuando hablo con la Catalina. Entonces, les voy a compartir esto, que me interesa que hagamos un pequeño ejercicio flash para ver cómo vamos con esto. ¿Se ve? Ahí entiendo que se ve, ¿o no? Sí, ahora se ve. Ya, perfecto. Entonces, necesito que la María Fe me nombre los colores de la primera columna. Los colores, lo que está escrito. Los colores verde, amarillo, rojo, negro. Muy bien. Ya, Magdalena, la segunda columna. No tenía activado el micrófono. La segunda columna. Sí. Rojo, azul, azul, rojo. Muy bien, muy bien. Ya, Ghislaine, tú vas con la tercera columna. Porque estaba escuchando de rojo cortado, hija, no entendía nada. Solamente para guardar el video. Creo que de nuevo me quedé pegada. Ay, no. Ghislaine, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me puedes leer como los colores de la tercera columna? ¿Cuáles colores son? Azul, negro, verde y amarillo. Hoy son secas, ustedes se pasaron. Yo estuve toda la tarde tratando de hacerlo bien y ustedes ahí desde una patada lo hacen todo bien. Me siento como mal. Silvia, la última fila. Saidi, me disculpa, pero no le puse mucha atención, que me estaban hablando, entonces no sé cuál columna. La última fila, dímelo los Donde colores. dice naranja, verde, negro. Claro, pero me tenéis que decir los colores. Ya, negro, rojo y amarillo. Ya, buenísimo. Ya. Ya, ahí está. Superado, súper bien. Pucha, yo dije, hoy se van a demorar un montón, pero nada, me llevaron pilladito. Oigan, vamos a partir con este dinamismo, ¿no es cierto? Con esta energía que ustedes ya le pusieron. Ok, se ve la pantalla, ¿no? Sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ir como a la última fase de lo que era como la unidad, que hablaba como, ¿no es cierto?, de cómo formalizar mi negocio. Y la última figura que nos tocaba ver era el de las personas jurídicas. Vimos, ¿no es cierto?, las personas naturales que se reflejaban con la persona natural de primera categoría y la ley de microempresa que nos permitía esto, hacerlo bajo esa figura. Y por otro lado aparecía el tema de estas personas jurídicas, que, ¿no es cierto?, qué significan, qué son, por qué implican como tanto trámite. Para poder formarla, aquí hay como un súper buen resumen en el cual ustedes tienen que considerar lo siguiente. ¿Ya? Esto de concurrir a la unidad de servicio de impuesto interno es como ahora tan relativo porque como tenemos el tema de, ¿no es cierto?, la pandemia, la virtualidad, ustedes pueden hacerlo de manera digital, ¿ya? Y ahí en línea, completan este formulario, el 4415,
y luego les va a pedir que también completen este, que es el 3230, ¿ya? Después de este proceso, ustedes tienen que, ¿no es cierto?, cumplir o solicitar la patente comercial, ¿no es cierto? Y esta es la patente que ven en el municipio. Ya yo les voy a mostrar más adelante como algunos detalles de las patentes, los tipos de patentes, pero este es como de los pasos, ¿no es cierto?, que sí o sí tienen que cumplir. Y en el caso de las personas que están como con el tema gastronómico, de alimentación, manejo de, ¿no es cierto?, alimentos, se les pide como la resolución sanitaria, ya esta resolución que está a cargo del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, del Servicio de Salud en específico, y que más de un dolor de cabeza genera porque son como muy estrictos, muy, digamos, en términos de lo que podríamos decir como el criterio, no es como el más amigable. Así que en ese sentido cuesta mucho a veces como poder dar como con el sentido, el tono con lo que piden. Aparte que una inversión importante de dinero. Entonces, dicho esto, lo que es una persona jurídica, como lo que ustedes pueden ver ahí, es como un ente ficticio, ¿no es cierto?, que es creado por ley, que posee, ¿no es cierto?, ciertas facultades, derechos y obligaciones, al cual se le asigna un root, ¿no es cierto?, que es como un verificador de entidad, por decirlo así, y que en cierta medida permite estar formado por una o por más personas naturales, o también otras personas jurídicas pueden ser parte de esta persona jurídica, ¿ya? Y que en rigor, como lo que llama a su creación es generar actividades con fines de lucro, ¿ya? Entonces, la persona jurídica, como bien les planteaba, es un ente ficticio, a distinción de la, ¿no es cierto?, de la persona natural, que es una persona que en rigor se transforma como en un ente comercial, pero con su mismo root. Esta persona jurídica se transforma, se crea y genera un root nuevo, ¿ya? O sea, su root no va a ser parte de esta persona jurídica, sino que va a ser un root nuevo, ¿ya? Y en rigor su fin último es la creación de actividad económica con fines de lucro. Aquí hay como un elemento súper interesante que habla de esta alternativa, entre comillas, de formalización, que era lo que yo les hablaba de lo que es tu empresa en un día, pero ya no existe como con esta denominación. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero entiendo que ahora se llama registros y sociedades o algo por el estilo. Ese. Migró de tu empresa en un día y ahora se llama registro de empresas y sociedades. Ese es como el nuevo link o la dirección web con la cual está esta alternativa que nos plantea acá la ley. Denme un segundito aquí para pillarlo. La ley 20.659, que está como un poquito con el espíritu de facilitar, flexibilizar, agilizar la creación de empresas ya de personalidad jurídica. ¿Ya? Y en teoría se supone que todos los trámites de constitución, modificación o disolución se hacen mucho más rápido. Entonces, dicho esto, nos vamos a ir como a las principales que han ido apareciendo dentro de lo que es el desarrollo del curso. En primera medida está la empresa individual de responsabilidad limitada. Ya, esta es una figura que es bastante común en las microempresas. En cierta medida tiene algunas complejidades para su creación, pero no tanto como otro tipo de sociedad. Entonces, en ese sentido, podríamos decir que es bastante amigable para las personas que quieren crear como una personalidad jurídica y dentro de sus características específicas, ¿no es cierto?, que toda persona natural puede crear esta empresa individual de responsabilidad limitada y no una jurídica. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, una persona que ya es jurídica se quiera transformar en una empresa individual de responsabilidad limitada, no lo puede hacer, ¿ya? Entonces, cuando se crea esta persona natural individual de responsabilidad limitada, o sea, yo, Igor Arratia, quiero transformarme en una empresa individual de responsabilidad limitada, me paso a transformar en una persona jurídica con patrimonio propio, a la cual, ¿no es cierto?, empiezo a generar
un carácter comercial, me someto a las normas del Código de Comercio, y a partir de eso se genera, déjenme mostrarle por acá, algunos espacios de regulación que los cuales yo tengo que cumplir. Entonces, para yo crear esta empresa individual de responsabilidad limitada, se tiene que generar una escritura pública, ¿no es cierto? Esta escritura pública tiene que hacer una publicación en el diario oficial de mi creación, y en ese mismo espacio del diario oficial se incorpora un extracto que se va en el registro de comercio, ¿ya? Entonces, a partir de este proceso, digamos, como administrativo, uno ya puede lograr pasar el visto bueno de impuesto interno, y aquí el servicio nos va a asignar un RUT propio, que aquí es un RUT, ¿no es cierto?, de persona jurídica, o sea, no es nuestro RUT, es un nuevo RUT, ¿ya? Y aquí lo interesante que aparece es que, por ejemplo, uno puede generar como su propio nombre como parte de la EIRL, ¿ya? Entonces, como bien dice acá, el nombre de la EIRL tiene que tener el nombre y apellido del constituyente, o sea, sería Igor Arratia, ¿no es cierto?, consultor EIRL o asesorías EIRL, ¿no es cierto? Y a partir de eso se genera como algo similar a esto. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que es Hernán Leonel Orellana Flores, Ingeniería Civil y Construcción EIRL. Si ustedes generaran como, ¿no es cierto?, una figura jurídica, lo más probable que les aparecería dentro de la nomenclatura de nombre o registro de impuesto interno, algo similar a esto, en términos de que aparece su nombre y también como la actividad que ustedes quieren como poner en valor en términos de lo que van a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como análisis de esta figura jurídica, que es una figura muy común para personas naturales que están generando, ¿no es cierto?, una actividad comercial con fines de lucro, tiene un tratamiento tributario no tan complejo, ¿ya? Obedece como a las mismas normas de lo que hablábamos de separación de capital, como en lo que puede ser, ¿no es cierto?, una sociedad anónima y otra. Y otra cosa como importante es que también es como muy rápida de generar en la empresa en un día, o en el registro de sociedades que les mostré hace un poco. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante, pero esto es como parte digamos, como del escenario de posibilidades de formalización que a ustedes se le van a aparecer, como decía en su momento, si no me equivoco, Magdalena, como de ver todas las posibilidades, estudiarlas bien, para que después dar el paso hacia lo que más, entre comillas, les deje como más tranquila, y les deje como también un espacio de flexibilidad respecto a lo que implica el desarrollo de su labor comercial. No sé si hay alguna consulta con esta figura. De todas maneras, igual hago como hincapié que vamos a ver como el detalle como mucho más, digamos, en la arena, en tierra derecha, con la charla que vamos a tener con la abogada, ¿no es cierto?, esta otra semana. Pero sí, igual era bueno para mí generarles como un poquito de contexto antes de entrar como a esta charla que iba a ser como mucho más en profundidad. Entonces, si no hay como alguna consulta, continuamos. Yo tengo una consulta. ¿Uno puede en ese caso, por ejemplo, empezar como microempresa familiar y después pasar a EIRL o no? Sí, o sea, en rigor uno puede como, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero sí pasar como de cierres de giro, términos de giro, y abrir como uno nuevo, ¿ya? De hecho, aquí les voy a mostrar. Acá, por ejemplo, en la empresa en un día hay como opciones en las cuales uno disuelve, modifica y crea una nueva empresa. Así que en ese sentido puede ir como usted escalando, ¿ya? Yo creo que eso es como lo importante, María Fe, de que uno puede partir como con una figura jurídica para ir viendo cómo el proceso de formalización, ¿no es cierto?, la relación con impuesto interno, la relación con todo lo que implica el espacio, ¿no es cierto?, contable, y de ahí ir escalando como a figuras más complejas, ¿ya?
Así que en ese sentido, yo creo que una de las cosas que uno podría como sugerir es como partir por figuras que sean como lo más simple, ¿ya? En rigor, lo que es como persona natural de primera categoría, bueno, la misma ley de microempresa familiar o esta, para después ir, en la medida que uno va creciendo, va como complejizando el funcionamiento de la empresa o se van integrando nuevos capitales, etcétera, etcétera, ir pasando como a otras figuras de mayor complejidad. Pero sí está como ese espacio en el cual uno mira cómo va escalando, ¿no es cierto?, la complejidad y también el espacio de formalización. No sé si más o menos fui como claro, María Fe. Sí, súper claro. Gracias. Buenísimo. Entonces, después tenemos como el espacio de lo que implica la sociedad de responsabilidad limitada, y aquí es donde ya empieza como a transformarse el espacio del número de actores que están vinculados digamos, al giro del negocio, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que aquí podemos ver? Que la responsabilidad limitada, ¿no es cierto?, se refiere al capital que aporta los socios a ¿no es cierto?, a la sociedad. ¿Qué significa? Que si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada y tengo dos socios, claramente ahí la responsabilidad de cada socio va a ir en términos de cuánto aportó como capital al funcionamiento de la empresa, ¿ya? Y eso quiere implicar que, por ejemplo, si yo aporté 70, ¿no es cierto?, tengo mayor responsabilidad. Pero como aporté también más, también tengo mayor retorno. No sé si se entiende un poquito la figura. Sí se entiende. Ya, buenísimo. Entonces, en esta figura, ¿no es cierto?, ya hablamos como quizás de una estructura mucho más compleja en términos del negocio, porque usted aquí puede tener dos personas que participan como parte de la sociedad o puede llegar hasta 50, ¿ya? Y dentro de este 2 o 50 hay un aporte de capital de cada uno de estos socios para que la empresa funcione, y en virtud de eso después ir haciendo como los retiros, ¿no es cierto?, en base a las ganancias que va generando la propia empresa, en términos de la importancia de la participación que tiene cada uno de estos en la figura jurídica. Entonces, en términos de lo que es la razón social, en rigor puede ser el nombre de uno o más de los socios, ¿no es cierto?, puede también tener una referencia al objeto social, y el objeto social se refiere a lo que yo me voy a dedicar. En este caso, por ejemplo, aparece Agrícola Limitada. Y siempre las personas que son parte de esta sociedad tienen que tener ¿no es cierto?, el apellido, por decirlo así, de limitada, o la abreviatura de LTDA, que es limitada, ¿no es cierto?, a modo de disminución de los caracteres. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos encontrarnos con figuras como Servicios Informáticos Escuape Limitada, ¿ya? Entonces, aquí uno puede ver que hay una sociedad, ¿no es cierto?, de responsabilidad limitada, que lo más probable es que tenga varios socios, y que tiene esta razón social y tiene un nombre de fantasía que es Escuape, ¿ya? Y aquí todos esos espacios usted es libre de ir creando eso, ¿ya? El servicio en rigor no es como estricto, salvo que, por ejemplo, usted hubiera puesto Servicios Informáticos Escuape y no le hubiera puesto limitada. Eso sí le exige el servicio, que tiene que ir sí o sí. O en el caso anterior, tiene que decir EIRL, ya como el apellido. Pero lo que es para atrás en general, hay como mayor flexibilidad, le hacen como sugerencias, ¿no es cierto? Y por lo general, las empresas como que para no tener como mayor problema o enredo, hace esto de tomar como la sugerencia, ¿no es cierto?, de los nombres, de poner como el nombre de fantasía en el caso de la IRL entre medio, o la sociedad de responsabilidad limitada, ponen de manera mucho más simple el nombre, pero siempre le agregan el concepto de limitada al final. ¿Alguna consulta respecto a esta figura?
¿no? Buenísimo. Yo se las puse seguida una después de la otra porque como tienen esta denominación como igual, por decirlo así, quise como que acompañarlas como en el análisis para diferenciarla una de la otra. Porque la que viene después, si pudiéramos hacer como una suerte de escala, a mi juicio, puedo estar equivocado, es una percepción personal, pero creo que si nosotros pudiéramos como empezar a mirar la creación de personas jurídicas en términos del avance, como nos preguntaba María Fe, yo diría que uno puede partir como, ¿no es cierto?, una persona natural de primera categoría, después ir escalando a una figura jurídica más compleja y en la cual yo sugeriría o la EIRL, pero haría como una mención que quizás un punto intermedio muy interesante son la sociedad por acciones, ¿ya? Entonces es una figura que es bastante, no sé si decir nueva, pero es mucho más nueva que el resto de las que uno conoce por lo general, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo interesante de esta sociedad por acciones? Que esta puede ser creada por una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la María Fe podría crear una persona jurídica, pero ella sola en esta categoría, ¿ya? ¿Y qué es lo interesante? Que María Fe podría pensarse que voy a crear esta figura, pero pensando en que quiero incluir accionista a futuro o socio a futuro. Y esta figura le da esa, podríamos decir, flexibilidad, cosa que la EIRL no la tiene. ¿Se entiende un poquito, no, la particularidad de esto? Sí se entiende. Entonces, esto es como muy interesante de analizar, chiquillas, porque esta figura actúa como con todos los criterios de una sociedad, ¿no es cierto?, de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, pero tiene la flexibilidad de que usted la puede partir sola, ¿ya? Entonces, en ese sentido, es una figura muy flexible, ¿ya? Aquí otro elemento que es muy interesante que otorga que los accionistas pueden regular libremente todos los aspectos de la sociedad, o sea, ustedes pueden ir como modificando en el transcurso de lo que implica el funcionamiento de la sociedad por acciones, ir incorporando gente, sacando gente, ir generando, ¿no es cierto?, todo un dinamismo en la participación de cada uno de ellos. Aquí, tal como la otra, la responsabilidad de los accionistas o de la gente que está siendo parte de esta sociedad está limitada al monto de los aportes que hacen, ya que es muy similar a lo que habíamos conversado con la sociedad de responsabilidad limitada. Y aquí ustedes pueden ver que se diferencia de la anterior, que aquí puede entrar entre 1 y 499 socios, ¿ya? Entonces, aquí lo interesante que yo les planteé es que puede partir siendo un dueño, y en la medida que yo voy ajustando, voy creciendo mi negocio, puedo ir incorporando accionistas futuros, ¿ya? Entonces, si ustedes me dijeran como, ¿cuál es el camino que podría ser el segundo paso después de pasar, ¿no es cierto?, de una persona natural, ¿no es cierto?, de carácter comercial? Yo diría que en términos de lo que implica el proceso de creación, ¿no es cierto?, escritura, bla, 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 yo me aventuraría con una SPA, ya en la medida que ustedes claramente vayan viendo que su negocio se va consolidando, ¿no es cierto?, que va requiriendo como pasar a una figura un poco más compleja. Si yo tuviera que elegir, me iría por esta, porque tiene mucha flexibilidad, me permite partir solo para ir evaluando como los caminos, perdón, y por otro lado, también es de muy rápida constitución en la página de Empresa por un Día, que era registro de sociedades y no me acuerdo cuál era el nombre. Bueno, vamos a hacer como una memorización al tiro. Registro de empresas y sociedades, ese no se nos puede olvidar. Registro de empresas y sociedades. Y la sociedad por acciones tiene como ese papel de ser como un instrumento como intermedio, pero que al final del día es muy amigable, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver este IRUT,
que ahora ya no hay como estos RUT de papel, sino que cuando usted genera su iniciación de actividades le llega este IRUT, ¿ya? Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, el nombre de la empresa, que es de negocios.cl SPA, ¿ya? Creo que es una interesante alternativa, quizás las podemos profundizar en las preguntas con la abogada, que va a ser un grupo o una pareja de abogadas del Banco Santander, por lo que me decían desde Pro Bono. Así que ellos también tienen un cowork café, así que tienen harta experiencia y yo creo que vamos a tener como hartas respuestas bien interesantes de parte de ellas. No sé si se le aparece como alguna duda respecto a esta figura de sociedad por acciones. Yo quería hacerle una consulta sobre esta figura. Por ejemplo, si yo empiezo solita con mi capital, ¿no es cierto? Y después quiere esta otra persona, digamos, incluirla como accionista. Si esta accionista tiene un mayor capital del que yo tengo, ¿de quién es la responsabilidad ante impuestos internos? ¿Siempre sigue siendo la de uno, aunque la otra persona sea más accionista? Aquí el punto de la responsabilidad de los accionistas siempre está como limitada al monto de los aportes. Entonces, si el socio llega con más, ¿no es cierto?, aporte, su responsabilidad sería mayor hasta impuesto interno, ante lo que implique como el desarrollo de la empresa. No sé si se entendió más o menos. Sí, yo lo entendí. Lo entendí que, bueno, aparte de las decisiones ya van cambiando. O sea, ya uno va quedando, no atrás, pero va viendo las decisiones un poco más limitadas y digamos, de acuerdo a lo que piensa y quiere hacer el otro socio, o sea, el otro accionista, más bien dicho, el que tiene un poco más de capital. Pienso que ahí hay que tener un poquito de cuidado también en los accionistas que van a estar dentro digamos, de esta figura de sociedades, porque finalmente uno va saliendo. O sea, así lo veo yo. Pero ahí, Silvia, es como interesante en esta figura que en la medida que tú aceptas accionista, tú como dueño puedes ir poniendo como ciertas limitantes a términos como de administración, de gestión del negocio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, si llega alguien con más capital, no implica como que tú vayas a perder ¿no es cierto?, la dirección de la empresa. Ya ahí, por eso era como interesante esta figura, porque tú puedes ir como negociando como los roles de la gente que va llegando. Y así tú no perder como el protagonismo que tenía en la empresa como tal. Así que ahí, como para aportarte en ese sentido, claramente si alguien llega con más capital va a tener como una importancia no menor, pero también eso no va a implicar como que tú vayas a perder como todo el control de la empresa. ¿Ya? Ese es como un espacio que cuando la escritura llega, tú te puedes como ahí ir integrando como algunos roles de participación ejecutiva, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones, por ejemplo, y que en definitiva no va como en desmedro de tu posición en la sociedad. Me queda claro. Gracias. Buenísimo, sí. Pero igual yo creo que es como interesante que lo vamos a conversar ese día, pero creo que esta es una figura muy amigable para las personas que están dando como el segundo clic, ¿no es cierto?, en el proceso de formalización. Muchas gracias por la pregunta, Silvia. Bueno, y finalmente nos vamos acá a la sociedad anónima, que es una figura, ¿no es cierto?, que yo diría que es un poquito más lejana, ¿no es cierto? Es una figura que no es tan cercana al proceso de las microempresas, porque involucra como una serie de, digamos, de conceptos y de gestión administrativa en la cual podríamos decir que complejiza la labor digamos, del microempresario, ¿ya? Entonces,
aquí ya empieza a formarse como, ¿no es cierto?, un fondo común que tiene que ser suministrado por los accionistas que son responsables respecto a su aporte. Aparece la figura del directorio, ¿no es cierto?, que son miembros que pueden ser o no ser de la empresa, que pueden ser revocables. Empresa como la denominación que tienen que ser abierta o cerrada. Entonces yo creo que en esta pasada, en términos de lo que implica el desarrollo de las figuras que son más pertinentes de conocer o de tener como en la vista para poder generar ¿no es cierto?, un espacio de formalización que sea lo más amigable y no transformarse como en una mochila pesada. Yo creo que las sociedades anónimas en esta pasada no tienen como, digamos, un buen pie. Tiene como todo un espacio de gestión que es bastante complejo. Por ejemplo, aquí les nombro como algunas. Tienen que hacer como pronunciamientos de oferta pública de las acciones que tienen. En promedio tienen que tener 500 o más accionistas, ¿no es cierto? El 10% del capital tiene que estar concentrado en un mínimo de 100 accionistas. Tienen un doble espacio de regulación que está sometido a la Superintendencia de Valores y Seguros. Tienen que inscribirse, ¿no es cierto?, en otro registro nacional, que es el registro de valores. Entonces se van viendo como que cada vez este espacio es complejo, porque al final, si uno lo ve como un abstracto, ya empieza a entrar la figura de un abogado que tiene, o un grupo de abogados que tienen que tener la protocolización de todos los actos ¿no es cierto?, de las sesiones de directorio, de las tomas de decisiones. Es una figura mucho más compleja y que en cierta medida creo que no es un buen paso en este espacio en el cual nosotros estamos conversando como una alternativa de figura jurídica. No sé si hay alguna como consulta respecto a esta figura jurídica. Ok. No, profe. Vale, Karen. Entonces, bueno, en rigor, si usted en algún paso, ¿no es cierto?, más adelante deciden transformarse en una sociedad anónima, es probable que tengan como su nombre de fantasía con la denominación SA o sociedad anónima. Ya, eso es como el apellido que les van a pedir sí o sí. Entonces, ¿por qué es importante ver como todas estas figuras jurídicas? Porque al momento, ¿no es cierto?, de generar mi espacio de formalización, yo voy a tener que tener como claro, ya para poder generar el proceso de iniciación de actividades, es si yo voy a hacer este paso, ¿con qué figura voy a hacerlo? ¿Ya? Porque cuando lleguen a impuesto interno, porque es en impuesto interno donde ustedes tienen que hacerlo, este trámite va a tener o les va a exigir la claridad de qué figuras jurídicas son ustedes, ¿ya? Para poder desarrollar esta actividad comercial o profesional. En términos generales, toda persona natural o jurídica que quiera hacer como esta actividad comercial tiene que iniciar este proceso en el servicio de impuesto interno. No hay ningún otro servicio en donde se genere todo lo que es información, lo que es, ¿no es cierto?, empresas y sociedades en un día y está en línea con impuesto interno. Entonces, al final, el que corta el queque, por decirlo así, es impuesto interno. No hay como ningún otro organismo que intermedie, sino que el que le asigna el RUT y todo ese proceso es el servicio de impuesto interno. Este plazo aquí dice que hay que presentar una declaración de inicio de actividades, ¿no es cierto?, dentro de 2 meses siguientes a aquel en el cual usted comience sus actividades. Aquí es importante decir que este concepto está como relevado de lo que es el proceso normal, pero ahora este proceso usted lo va a hacer todo en línea, ¿ya? En general está como bastante flexible este espacio, así que ustedes podrían hacer perfectamente este trámite en línea, ¿ya? Y claramente no van a tener que ir como al servicio que les corresponde a su domicilio, pero sí, cuando ustedes hagan este trámite en línea, le van a asignar como una unidad territorial en la cual ustedes van a tener que estar como interactuando, ¿no es cierto?, a futuro por cualquier
llamado, por cualquier, ¿no es cierto?, solicitud de información o explicación respecto a algún trámite tributario que ustedes están realizando o gestión tributaria que están realizando como organización. Entonces, a partir de eso, es como muy interesante que ustedes conozcan que, si no me equivoco, me parece que el servicio de impuesto interno que le corresponde a ustedes está en la Florida. No sé si alguien me puede acompañar con ese dato o para corroborarlo. Sí, profesor. En la Florida. En el 14 de Vicuña Maquena. Sí. Exacto. Que nos corresponde. Exacto. Es como una unidad, podríamos decir, es raro porque no es provincial, porque la Florida no está en la provincia cordillera, pero sí podríamos decir que es como zona sur, ya como que tiene esa denominación. Claro, ese es el único que nos corresponde. No hay otro. Hace un par de años atrás se había puesto uno en Puente Alto, pero duró muy poco. Pero ese era para puras consultas. También para timbraje, porque yo donde trabajaba me tocó varias veces ir a timbrar. Claro, pero para iniciación de actividades era el del 14 de Vicuña Maquena. Ahora, si lo miramos en abstracto, chiquilla, y pensamos que este servicio de impuesto interno, así mirándolo como súper en breve, ve a dos de las comunas más grandes de Santiago. O sea, imagínense, Puente Alto es la comuna con más habitantes de Santiago, y la Florida, no sé si es la tercera o la cuarta, con más habitantes. Y si a eso le sumamos como las otras comunitas que están alrededor, ¿no es cierto? No sé, Pirque, San José de Maipo, La Granja, La Pintana, si no me equivoco también, no, la cisterna no está en ese... Pero ya con esa cantidad de comunas y personas, es una locura que esté como todo circunscrito a una sola unidad. Entonces, yo creo que ese espacio en el cual estaba impuesto interno en Puente Alto hacía mucho sentido, pero lamentablemente, como decían por ahí ustedes, lo sacaron y quedó como todo concentrado en la Florida. Así que en ese sentido, yo he escuchado mucho que de repente hay mucho atochamiento cuando no estábamos en pandemia, así que imagínense ahora cuando está mucho más limitado el aforo, porque es una oficina muy masiva, tiene muchos clientes, entonces eso es como complicado muchas veces en términos de la mirada del trámite, pero creo que como una externalidad positiva la pandemia es que tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se han agilizado mucho los trámites digitales. Y eso, para bajo este contexto, ayuda mucho. Entonces, como bien conversamos, esta iniciación se realiza en impuestos internos. ¿Qué es lo que piden por lo general? Es, ¿no es cierto?, el formulario 4415, que lo conversamos más arriba, ¿no es cierto? En el caso de la persona natural hay que acreditar el domicilio mediante escritura de la propiedad o contrato de arrendo, el código de, ¿no es cierto?, de actividad económica a desarrollar, ahí les dan como podríamos decir como no es un diccionario, Un listado. Eso, ¿quién fue? Gracias. Un listado de todos los códigos de actividad económica a los cuales, entre comillas, usted podría optar y por los cuales, entre comillas, va a quedar como formalizada su actividad. También les plantean o les preguntan cuál va a ser el capital inicial del partir su emprendimiento, ¿no es cierto? Y cuando ya aparece como un poquito más de complejidad, cuando ustedes designan un representante, ahí hay que empezar a hacer un poder ante notario y una copia de la cédula para ver si ese poder, entre comillas, corresponde al RUT
Y también, si no me equivoco, también tienen que ir a asistir como la otra persona que está asistiendo como representante. Entonces ahí como que se torna un poquito, podemos decir, un poco más complejo, pero para algunas personas es muy cómodo tener como un representante legal, por decirlo así, distinto al dueño. En el caso de las personas jurídicas, ¿no es cierto?, se requiere como una escritura social ante notario, publicación en diario oficial e inscripción en el conservador. Me voy a detener en este espacio porque en el caso de la ley de microempresa en un día, se entiende que todo este proceso de acá lo gestiona la municipalidad, ¿ya? O ella en cierta medida hace todo este camino de la mano, ¿no es cierto?, con el contribuyente y va generando como los nexos o el acercamiento con los distintos servicios vinculados al proceso de formalización, y desde los cuales, ¿no es cierto?, por cierto, está el municipio, porque el municipio tiene que entregarle la patente comercial, o usted tiene que sacar la patente comercial con ellos. Está impuesto interno, el que genera o gatilla, ¿no es cierto?, el proceso de formalización como tal, con el RUT, y también se supone que la ley MEF ayuda a todo lo que implica el tema de acercamiento al servicio de salud para el tema de la patente sanitaria, que en teoría, y destaco, en teoría se supone que debiera ser mucho más amigable para las personas que están vinculadas a la ley MEF, pero por lo que nos contaba la María Fe parece que no es tan así. Entonces, en ese sentido, es importante, chicas, que de lo que yo pude recabar también, y lo tengo casi como fresquito, me dijeron que en Pirque sí estaba la ley MEF, ¿ya? Existe la ley MEF, pero parece que no la promocionan mucho. Así que por ahí quizá iría como el tema, si no me equivoco, era Magdalena y Karen, que eran de Pirque, ¿no? Sí, Sí, eso es bueno saberlo. Yo también, así que qué bueno. Entonces sí, es bueno que quizá hay que como que reactivar o generar las conversaciones por lo que me dijeron, y si no, podemos nosotros ahí también y apoyar como en la moción de decir que tenemos varios emprendedores que se quieren formalizar y queremos ver cómo potenciamos, ¿no es cierto?, la formalización a través de la ley MEF. A veces cuando hay como más actores y actuamos como en bloque, estas cosas se dinamizan. Pero si de repente va una sola persona, lamentablemente sufre un poquito más de ralentamiento y también, ¿no es cierto?, como derivaciones excesivas. Entonces, en ese sentido, cuando vayamos como avanzando y podríamos como organizar para las chicas de Pirque, ¿no es cierto?, quizá una intermediación para ver cómo se podría trabajar o que ustedes tengan más conocimiento, ¿no es cierto?, de lo que implica el trabajo de la ley MEF en su comuna. No sé qué les parece. Excelente. Así, entre más fuerza le ponemos al carro, más rápido anda. Así que, por ese lado, chiquilla, Así es. hay que dinamizar el ecosistema, ¿no es cierto?, de todas estas instituciones que están como para ayudarnos muchas veces ante demandas como más de menos personas, como que se ralentizan, pero si uno llega como en bloque, ahí como que se activa de mejor forma. Así que por ese lado nosotros muy disponibles para poder ayudarlas a que se vayan como consiguiendo estos objetivos y a partir de eso intencionar nuevas cosas. Así que por ese lado cuenten a full con nosotros. Muchas gracias. gracias, profe. Ok. Entonces, ¿quién de aquí ha tenido como experiencia con una patente municipal? Yo hace mucho tiempo tuvimos un bazar. Perfecto, Silvia. Sí. ¿Y le costó mucho o le costó poco sacar la patente? No, bueno, nosotros poco porque nos contactamos con una contadora y la verdad que ella parece que hizo todo lo que es el trámite.
con la municipalidad, en impuestos internos, todo lo que se requería. O sea, llevó escritura de la casa y lo hizo todo ella. Hizo la mayor parte de lo que fue en impuestos internos y municipalidad lo hizo ella. Ella lo hizo. Solamente nosotros atendíamos el local más que nada. Y ella veía todo lo que es la parte legal, lo que en cuanto a lo que eran las boletas. El timbraje lo hacía yo iba a hacer los timbrajes. Los libros, también los llevaba yo, pero en todo lo que es la parte legal lo hizo ella. Pero cuando nosotros le dimos término de giro al bazar fue complicado, muy complicado, porque tuvimos que estar por mucho tiempo, no recuerdo cuánto, sin movimiento, declarando el IVA sin movimiento, hasta que ya Impuestos Internos nos dio por finalizado y nos dio término de giro. Pero fue bien complicado, la verdad que fue complicado. Pero la mayor parte lo hizo la contadora. La contadora. Ella la que se movió con respecto a lo que fue la municipalidad y todo. Sí, la municipalidad exige ciertas normas sanitarias. Por ejemplo, si uno tiene un local, debe tener un lavamanos. Eso no es de ahora, sino que de los tiempos, yo estoy hablando hace 15 años atrás. Debe tener un lavamanos, ciertas cosas que exigen, sobre todo lo que es la parte en el SESMA, que exige demasiadas cosas. Sobre todo cuando uno vende, ya está vendiendo cosas de alimentos, le exige el SESMA tener lo mínimo. En la limpieza, el orden, baño, lavamanos, todas esas cosas. Pero como nosotros teníamos bazar, no fue tanto, pero sí nos exigían un lavamanos en el local que nosotros teníamos, igual, porque el SESMA lo requiere. Eso es lo que le puedo contar. No, buenísimo, completísimo. Muchas gracias, Silvia. Y una última consultita, ¿era muy cara su patente? No era cara. No recuerdo cuánto lo que pagamos, pero no nos salía la patente tan cara. No salía tan cara. No me recuerdo si la pagamos, parece que era trimestral. La verdad que no me acuerdo. No recuerdo si era trimestral o bimestral, no lo recuerdo. Pero no era tanto lo que es que, bueno, depende del negocio que uno tenga, en la patente que a uno le toca pagar. Claro. Porque nosotros era un bazar, solo era un bazar, entonces no era muy cara la patente, lo que es caro. Lo que sí exigen tener la patente, digamos, a la mano, o sea, debe estar puesta en un lugar específico, porque visible. Si llegan de impuesto interno, sí, visible, si llegan visible. de la MUNI o de impuesto interno, y si no lo tiene, es multa. Si no tiene los libros al día, es multa. Sí, tiene harto, tener una empresa requiere de hartas cosas, libros, facturas, boletas, los libros deben estar al día, todo tiene que coincidir, todo eso hay que tenerlo, hay que ser muy clara. Eso yo lo hacía, yo lo llevaba, y la contadora me lo revisaba y siempre estaba bien, pero sí, había que tener los libros y la patente a la mano, siempre visible, siempre. Eso fue lo que puedo aportarle. No, genial, Silvia. De hecho, yo les planteaba como este tema de la patente porque hay algunos municipios que tienen como toda una mirada de fomento del emprendimiento, entonces las patentes para todos los emprendedores que están recién partiendo tienen como un monto que es mucho menor que el de, ¿no es cierto?, una empresa más grande, etcétera. Pero eso sí varía de municipio en municipio, ¿ya? Así que en ese sentido, yo creo que hay como incentivos en muchos casos que son como más facilitadores y en otros casos son más, digamos, complicados. Comparto mucho lo que dice Silvia, que a veces se les pasa un poco la mano con el tema de la multa
en vez de educar a la gente, lo que hacen al final es como que exista como un temor al proceso de equivocarse o cualquier cosa. Entonces, son multas que muchas veces también son como bien, podríamos decir, castigadoras. Son multas que de repente es una plata que no es menor, ¿ya? Entonces, por ahí hay como una norma de impuesto interno que uno podría decir que no se mide con el mismo ancho una empresa chica de una grande, ¿ya? Muchas veces son mucho más frecuentes los castigos a las pequeñas empresas, a las MIPE, ¿no es cierto?, que respecto a las grandes que algunas veces, no sé, ustedes han visto ahí como en las noticias, acceden a perdonazos, ¿no es cierto?, a condonaciones, etcétera, etcétera, cosa que yo en mis 44 años nunca he conocido una empresa, una microempresa que haya podido acceder a una condonación de una deuda, ¿ya? Les bajan, ¿no es cierto?, algunos montos, pero así como unas condonaciones como las que uno escucha que le han pasado a las grandes empresas, nunca. Así que ahí hay como todo un espacio en el cual claramente hay que generar como hay un espacio en que los distintos actores del territorio tengan como una mirada de fomento, ¿no es cierto?, de las microempresas y no de castigo. Así que eso también yo creo que es un espacio que hay que construir de manera conjunta con los distintos actores que estamos ahí, ¿no es cierto?, en el territorio, para ir posibilitando que haya más emprendedores y no gente asustada a emprender, po. Eso como por ese punto, chiquillas. Entonces, cuando ustedes se enfrentan al tema de las patentes, hay 4 patentes en teoría que son como las más regulares que se piden. Una es como la clásica patente comercial, que es como la que hablaba nuestra amiga Silvia, ¿no es cierto? Sí, Silvia. Entonces, tenemos nosotros patentes comerciales, patentes de alcoholes, que esta ya es como más específica para las botillerías, los bares, los restaurantes y afines. Y esto yo entiendo que era hasta cierto momento un número finito, ¿no es cierto?, un número acotado de patentes de alcoholes que se estaban vendiendo, y ya después lo que pasaba es que era entre privados se vendían las patentes de alcoholes, porque ya algunos municipios no estaban dando más patentes de alcoholes, con el fin de regularizar, ¿no es cierto?, la cantidad de negocios de estas categorías o de estos tipos de comercio que hubieran en los distintos barrios, ¿ya? Por otro lado, también aparecen las patentes profesionales, que esto está como principalmente asociado como al tema de consultas médicas, estudios de abogados, estudios de arquitectura. No, si no me equivoco, había una de nuestras alumnas que quería hacer como una suerte de consulta de acompañamiento psicológico o algo así. Esa persona claramente entraría como en esta lógica de las patentes profesionales. ¿Ya? Y por acá las patentes industriales, que eso ya implica como procesos de producción, ¿ya?, o de tratamiento de materia prima. Y ahí ingresan como, ¿no es cierto?, figuras de negocios como las panaderías, la fábrica de productos, de alimentos, etcétera, etcétera. Un tema muy interesante es que usted una patente la pueda ampliar, ¿ya? Entonces, a pesar de que son específicas para la actividad que usted planea ejercer, usted puede pedir una ampliación de patente, ¿ya? Por ejemplo, aquí el ejemplo dice, si usted tiene una tienda de ropa y quiere ampliar para la venta de helados, puede pedir una ampliación de patente en el municipio, ¿ya? Y esto en general, de lo que yo conozco, no sé si ha variado, pero en general las patentes las da la Dirección de Obras, que son las personas de la unidad municipal que van a verificar, ¿no es cierto?, en teoría, ¿ya?, porque muchas veces tampoco llegan a verificar, pero su función es como identificar el domicilio, ver dónde ustedes tienen como desplegado lo que va a ser el negocio y hacer ahí como una suerte
de gráfica o de dibujo de cómo va a ser conformado dentro de la casa el giro del negocio. Así que en ese sentido, todo eso se tramita a través del Departamento de Obras de la Municipalidad. Ok, antes de pasar al término de giro, yo quería que viéramos un videíto, como para soltar un poquito todo lo que estamos. No sé si se ve. No, voy a salir mejor. Ahí sí. ¿Se ve la pantalla en blanco? Sí. Así que les pido paciencia, chiquillos. Así como para poner contexto, ¿a alguien le suena el concepto de elevator speech? Sí, No. Catalina nos habló de eso la otra vez. Ok. En ¿Te imaginas primer cowork. que un día Vamos a ver porque entiendo que lo van a trabajar con la Cata, de todas maneras, pero quiero que lo vean y podamos hacer como un ejercicio en términos de esto mismo. Así que les pido atención para que puedan seguir lo que dice el video. imaginas que un día entras en un ascensor y ahí está precisamente esa persona que puede ayudarte a financiar o lanzar tu proyecto. ¿Qué le dices mientras vais de la planta 0 a la planta 12? ¿Eres capaz de presentar la esencia de tu idea de una forma convincente? Esto es un elevator pitch. Tienes 20 segundos. ¿Sabes que el otro día mi madre no pudo recogerme al salir del instituto y tuve que coger el autobús? No. Vete al grano. Engánchale desde el principio. Dales unos datos impactantes. ¿Sabe usted que 6.000 niños cada día mueren por la falta de agua pura? El agua es un derecho universal y esta gente tiene que caminar 15 kilómetros cada día solo para obtener 20 litros de agua. ¿Sabes cuánto petróleo hace falta para hacer el maletín que tú llevas? Si para hacer solo una hamburguesa hace falta 1,5 litros, imagínate. ¿Sabías que en esta ciudad hay chicos que juegan al fútbol por la calle descalzos? Eso es inaceptable. Entonces, he pensado en crear el proyecto Cangura. No has pensado, lo has hecho. He creado el proyecto Cangura.
He creado el proyecto Cangura, un proyecto donde jóvenes como yo cuidamos de niños de padres divorciados para que así ellos tengan un poco de tiempo libre para hacer lo que quieran. Muy bien. Y ahora, al grano, ¿qué quieres de él? Porque usted tiene dinero, ¿verdad? Un poco de contribución económica nos iría bien, bastante bien. Espera. Tienes que decirle para qué. Dile lo que vas a hacer con su ayuda. Intentaremos construir pozos de agua limpia. No intentaremos. Lo vamos a hacer. Vamos a construir pozos de agua limpia para la población de Otfal. Necesitamos 2.000 euros para construir estos pozos y para que estos niños puedan beber. Él no te va a dar dinero aquí. Tu propósito es lograr verle de nuevo. Si quieres te doy mi teléfono y... No. Pídele su tarjeta. ¿Me podrías dar tu tarjeta y te llamo algún día de estos? No, algún día de estos no. Mañana. Le llamaré esta tarde si usted me puede dar su tarjeta y así podemos concretarlo todo. Muchas gracias. No se va a arrepentir. ¿Ves? Una conversación de ascensor es una fantástica oportunidad para vender tu proyecto. Si te encuentras en una situación así, aprovéchala. Ok, chiquillas. ¿Cuántas de ustedes tienen construido un relato, ¿no es cierto?, en pocos segundos como para poder definir qué hacen? Entiendo que el silencio otorga. Me imagino que parece que ninguna, ¿no? Yo sí. Perfecto, Karen. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. La Karen nos va a hablar de su emprendimiento en perfectamente 30 segundos, que yo voy a cronometrar, y a partir de eso, cada una del resto de las compañeras le va a sugerir una figura jurídica de las que conversamos o persona natural que le podría servir para potenciar su emprendimiento. ¿Qué les parece? Sale y vale entonces. Karen, dame un segundo para hacer el cronómetro y en 30 segundos tú tienes que contar de qué trata tu empresa, los objetivos que tienes con ella y a partir de eso tus compañeras te van a dar como una suerte de feedback respecto de qué figura jurídica debieras utilizar. ¿Ya? ¿Estás lista, Karen? Sí. Ya, en 3, 2, 1, ahora. Hola, yo soy Karen Alarcón y llevo emprendiendo hace más o menos 20 años. Tengo la siguiente empresa que se llama Reparaciones Flash, que consiste en reparar en corto tiempo, dentro de 24 horas, reparaciones de todo tipo de juego inflable, todo lo que sea en PVC. Kayak, parapetos, toboganes, castillo, piscina, jacuzzi, y ahora estoy luchando para tener mi maquinaria y poder implementar más mi negocio. Eso. Ok, fueron 48 segundos, ¿ya? Me pareció igual bien, o sea, para afinarlo está perfecto, tenéis que disminuir solo 18 segundos, Karen, pero para hacer el primer lanzamiento te felicito, súper bien. Gracias. Entonces ahora, ¿quién de las compañeras quiere partir como esta asesora de formalización y le pudiera plantear como una figura que podría ser interesante para Karen? Yo le voy a recomendar unas SPA. Una SPA porque pienso que ella, bueno, empieza solo. Un alcance
ella no tiene que decir soy emprendedora, con lo que yo escuché, siempre la primera persona, soy. Y una SPA porque ella ya tiene un capital, algo ya empezado, en la cual podría aceptar algunos accionistas en la que le podrían ayudar, ¿no es cierto?, para poder ella formalizar lo que necesita en la compra de maquinaria, ¿no es cierto?, a lo mejor ambientar otro lugar o otro local. Pienso que una SPA le ayudaría bastante, con la figura que me decía de que siempre ella, digamos, poniendo como los límites en responsabilidades, en lo que ella tiene que hacer. O sea, ella es la que dirige, o sea, siempre pensando en eso. Así que yo le recomiendo una SPA y hablando en primera persona según el elevator speech. Eso le recomiendo yo. Muchas gracias, Silvia Arellano, asesora número 1 de formalización. Ahora vamos a la segunda asesora de manera voluntaria. ¿Quién se anima? Bueno, yo. Vamos, Ghislaine. También le recomiendo una SPA. En cuanto a que puedan ir sumándose quizás más socios a su negocio, que en cuanto que ya está creado, además sumarle a su discurso que ya es experta en la reparación de, no sé, elementos deportivos y de recreación de PVC. Ya lleva 20 años, así que me cuento que es experta ya en este negocio. No lo veo como tan proyecto, lo veo, aunque no esté quizás formalizado, o sí, lo desconozco, creo que es un negocio, ya que existe y que ella ya tiene esa experiencia. Y eso, que sume nuevos accionistas para poder comprar y caminar que le hace falta. Buenísimo. Muchas gracias, Ghislaine, asesora número 2 de formalización. Está bien encaminada la SPA, parece, en este grupo. Vamos a ver si aparecen como otras opiniones. Me queda Magdalena y la María Fe. No sé cuál de las dos se anima primero. Es que yo también le iba a sugerir la SPA porque como ella ya lleva bastante tiempo y al ir agregando accionistas, ella también podría ir ampliando mucho más su emprendimiento. Podría tener también otra persona que le ayude y así ya no sería que ella pueda hacer un solo juego o una sola reparación en el día, sino que ya podría ella hacer muchas más reparaciones. Genial, Magdalena, muy buen punto de vista. Creo que al final vamos como sumando distintos espacios que la SPA le estaría brindando a Karen, así que muchas gracias, asesora número 3, Magdalena. Y ahora, inevitablemente, María Fe, toca su turno. Solamente por llevar la contra y para ver qué, qué se puede sacar de ahí, le diría yo que hiciera una EIRL, porque ella ha dicho varias veces que ella trabaja en familia y que tiene incluso el container y todo para hacer como su oficina, su taller, tener sus cosas ahí. No sé si tengan sus planes el incluir más gente o el meter más gente después de tanto tiempo de trabajo, de que ella, me imagino, debe tener súper armado su sistema de trabajo, y más si trabaja en familia, el traer a otra persona que le pueda desarmar ese equilibrio también, tal vez le puede desordenar un poquito su organización. ¿Y por qué una EIRL y no una microempresa familiar como ella quiere? Ella ha dicho también que lo quería la otra vez, por un tema de que puede acceder también a beneficios y a cosas sin poner en riesgo lo que ya tiene. Eso. Buenísimo. Cuarta asesora de formalización, María Fe. Me quedo como bien tranquilo respecto a cómo han podido argumentar, chicas. Me parece que todas tienen como bien internalizado temas como
conceptuales importantes de cada una de las figuras. Lo otro que también me parece como súper interesante es que el relato que construye Karen, o con el cual también nos manifiesta como su emprendimiento, deja muy en claro como elementos que son como bien interesantes, como el hecho de que yo ya tengo como experiencia en esto, como que dejó sentir en 48 segundos que su empresa tiene como harto trajín, ¿no es cierto?, harto currículum, cosa que no es fácil de transmitir. Y a partir de eso también, que genera como una mirada de, podríamos decir, seguridad, en términos de que sus compañeras la percibieron como algo que ya está como escalando para un segundo piso, ¿no es cierto? No como en una parte, digamos, primaria o inicial, sino que la miran como ya como en el espacio de tener más accionistas, ¿no es cierto?, de, como decía la María Fe, de preocuparse de su capital, de mirar como otras posibilidades, dice Magdalena, de contratar más gente, o que le vayan a ayudar. Entonces, creo que hay un espacio como súper bien logrado entre el elevator y también en cómo ustedes hacen este cruce en términos de lo que hemos visto en estas clases y cómo esto también se puede materializar a futuro para sus propias decisiones, ¿no es cierto?, de qué figuras jurídicas debieran tomar. Creo que también es como muy interesante que ustedes vean que el elevator speech es un elemento que muchos fondos concursables les piden también. Entonces les va a tocar construir un relato, lo más probable es quizás grabarse y mencionar en súper poco tiempo en qué consiste su proyecto, cuáles son sus atributos, cuáles son sus expectativas, y ustedes van a decir, pero ¿cómo voy a hacer esto en tan poco tiempo? Créanme que se puede, pero hay que practicarlo y harto, porque al final también el relato tiene que ser algo que a ustedes les deje tranquila. Ya no son tan solo como cumplir la expectativa de lo que le piden, sino que ustedes se sientan cómodas y le pueden entregar como una emocionalidad, ¿no es cierto?, como hartas ganas, empeño, motivación, etcétera, etcétera. Así que por ese lado vamos a seguir trabajando esto del elevator speech, son elementos que van sumando a la postulación, ¿no es cierto?, de un acceso a un subsidio a través de las distintas variantes, ¿no es cierto?, de Cercotec, Corfo u otro, y me quedo como súper tranquilo por lo que pudimos hacer de manera tan participativa, y le agradezco como también el participar, pues, de tener como esas ganas de seguir incorporando nuevas prácticas y ponerlas en práctica. Finalmente, Karen, cuéntame, ¿cuál es tu decisión? A ver, mi decisión, igual encuentro que María Fe tiene mucho argumento en decir que a mí me sirve la SPA, pero no tengo ninguna intención en tener otras personas que participen de mi negocio, a no ser de que yo contrate trabajadores. Eso es lo único. Entonces, la SPA me sirve solamente para adquirir el RUT, un RUT, para no ser de segunda categoría y estar en primera categoría. Eso es lo que me sirve la SPA, porque yo ya estoy en segunda categoría y yo ya estuve en primera categoría. Pero lo que dice María Fe le encuentro como más sentido, porque yo no necesito ninguna persona secundaria que haga mi trabajo lo sé hacer, y lo único que me falta es fuerza para levantar de repente los juegos inflables, pero para eso puedo contratar personas. Eso. Buenísimo. Bueno, ahí cada una de las decisiones, ¿no es cierto?, son particulares y estratégicas al momento que tiene cada una, pero sí me parece como súper interesante el hecho de que también es como válido que ustedes sientan que quizás su empresa, hay momentos en los cuales no es necesario tener accionistas o personas nuevas, sino que quizás necesitan como también tener como un rodaje en el cual ustedes se hagan como más empoderadas, y como decía, si no me equivoco, era la Magdalena o Silvia, no recuerdo bien, pero el mirar como, oye, si llega otra persona, ¿en qué pie quedo yo? Si llega con otra persona con mayor capital.
Creo que todo eso se va como regulando en términos también de la experiencia que van adquiriendo en el funcionamiento como tal de la empresa. Así que por ese lado, yo creo que hay como múltiples decisiones, múltiples alternativas, pero lo bueno es que ustedes tengan clara que existen y a partir de esas poder tomar la decisión última. Así que, chiquillas, contentos, nos vemos Dios mediante el viernes. Les dejo, les voy a entregar algún material por correo electrónico para que lo chequeen. Y finalmente, asistan a los cowork con la Cata, vamos a hacer como mucho más praxis o aterrizaje de todos estos temas para que ustedes tengan al final del día muchos elementos para que les vaya súper bien en una postulación a algún fondo concursable. Así que sin más, un gran abrazo, que descansen y seguimos en contacto. Que tengan muy buena tarde. Gracias, igualmente. Buena semana. Muchas gracias, que descansen todos. Igual para todos ustedes. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.